hacer mínimo una ecografía para ver si hay hígado graso o estenosis hepática. Si hay estenosis hepática, tienen que mandarlo a otro tipo de examen. Descartar, por ejemplo, en el paciente diabetes, resistencia a la insulina, un trastorno lipídico. Esas etiologías, sobre todo la resistencia a la insulina, te produce hígado graso. ¿Ya? Muchas veces los médicos tratan la resistencia a la insulina cuando no la toman en consideración, ¿no?, para ese tipo de entidades. Solamente se fijan en la glucosa. Y a veces una glucosa dentro de rangos normales no les hace sospechar de resistencia a la insulina, a pesar que los triglicéridos ya te están avisando, 200, 250, y tratan a la hipertrigliceridemia aisladamente, y no la causa primaria que está provocando todo este defecto, la hipertrigliceridemia y el hígado graso, que sería la resistencia a la insulina. Para eso tenemos una calculadora también, con calculadora coma y R. Esa calculadora te da más de 2 puntos resistencia a la insulina. H o coma, pero con H, coma y R, separado y R. Coma no, coma, H, separa, espacio y R. Coma, espacio y R. Ya, ese. Cualquiera, el de arriba, sí que el de arriba. Bueno, ya. Mira, pon una glucosa de 98. Es lo que me ha venido ahora en el hospital, 98. Normal, ¿cierto? Pon una insulina de, ¿cuánto fue? 25. Sale más de 2, resistencia a la insulina. Salió como 8, ¿no? ¿Dale? Bajo. 6. Más de 12 de resistencia. La resistencia a la insulina, algunos en los médicos lo consideran como la prediabetes. La resistencia a la insulina hace que los triglicéridos los ácidos grasos libres, estén libres, ¿no?, en sangre y vayan en mayor cantidad al hígado. Esos ácidos grasos libres no se metabolizan y se impregnan en el hígado. ¿Ya? Se impregnan en las arterias que producen placa, la dermatosis. Y muy pocos tratan esta resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se trabaja en 3 frentes. Primero, ejercicios aeróbicos y de resistencia. ¿Alguien sabe cuál es un ejercicio aeróbico? Se van a tirar sus polas. El ejercicio aeróbico es o trotar, o bicicleta, o natación. Y la otra forma de ejercicio es ejercicio de resistencia, levantar pesas. Antes se pensaba que era moda esto de meterse al gym, pero ahora es necesario. Se pueden bailar. Pero ¿cuánto tiempo hacer ejercicio? Esa es la pregunta, ¿no? Más o menos hay varios estudios que sustentan de que trabajar 300 minutos a la semana es más que suficiente. 300 minutos a la semana son más o menos extrapolando 45 minutos por día, ¿cierto? O sea, deberíamos hacer gimnasio 45 minutos por día. Nadie creo que hace eso, ¿no? Salvo algunos La otra arista es la dieta, la nutrición. El paciente tiene que comer o aplicarse, ¿no?, hacia una dieta hipocalórica, menos de 1400 kilocalorías por día, y de preferencia controlándose con una nutricionista, ¿no? Y la tercera arista, si es que está elevando transaminasas, TGO-TGP, en el contexto de un hígado graso. ¿Están escuchando? En el contexto de un hígado graso, que es diagnosticado por ecografía, más elevación de transaminasas, a eso ya se considera un hígado metabólico. Nosotros le llamamos MASLD, M-A-S-L-D. El hígado graso metabólico es un hígado altamente susceptible a convertirse en un hígado cirrótico, incluso a transformarse en un hepatocarcinoma.
tiene más posibilidades de hacer eso. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? En menos tiempo incluso que el alcohol. Es por eso que ahora estamos viendo casos de cirrosis hepática no alcohólica, sino por trastorno metabólico, diabetes, obesidad, hipertrigliceridemia y a la cabeza resistencia a la insulina. Y muy pocos lo tratan. La tercera lista es tratamiento médico. El tratamiento médico tiene sí varias no quiero utilizar un término un poco peyorativo, pero el tratamiento médico va a depender mucho del dinero que tenga el paciente, es la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba antes era metformina, por ejemplo. Metformina, 500 por día, por 7 días, se le daba tratamiento escalonado, luego por 7 días, después por 7 días más, cada 12 horas, por 7 días, y después 850 cada 12 horas hasta un año más o menos. Ejercicio, dieta y todo eso. Y eso les bajaba el hígado graso, la cetosis, es lo que me comentó mi maestra. Pero últimamente han salido los GLP-1, medicamentos muy buenos para controlar sobre todo la diabetes, la resistencia, el sobrepeso, ¿no? Que se colocan vía intramuscular, el semaglutide, la tercicacina últimamente, liraglutide, pero cuestan un promedio de 2 lucas un tratamiento para 3 semanas aproximadamente. Entonces, muy pocos pacientes a veces no pueden costear, ¿no? 2.000 soles es una buena cantidad de plata para alguna gente, menos para los médicos, obviamente. Pero, entonces, de eso depende también el tratamiento, ¿no? Y la metformina actualmente no contribuye mucho al tratamiento del hígado graso, del hígado metabólico, para el hígado metabólico. Desgraciadamente los GLP-1 sí están actualmente a la cabeza de las prescripciones, pero como ustedes ya escucharon, son pocos los pacientes que pueden acceder y no están todavía disponibles en los sistemas de salud, que es lo más triste. Entonces, a los pacientes se les tiene que dar metformina, lo único que hay, ¿no? Y obviamente se les pone énfasis en que el ejercicio y la dieta son fundamentales, son los pilares fundamentales. De hecho, el ejercicio y la dieta disminuyen la posibilidad de que ese hígado se transforme en cirrótico con un 30%, o sea, tampoco no es poca cosa, ¿no? Los fármacos lo hacen un 15%, y esto es de última generación, 15%, la metformina es un poco menos, 8%, pero entre 30 y 15, 45%, o sea, más de casi la mitad de las posibilidades de que ese hígado llegue a ser cirrótico, es bastante. ¿Ya? Entonces ya saben, es resistencia a la insulina. Ya, entonces, todavía. Ya, entonces, si un paciente tiene diabetes y a la vez también tiene hígado no, graso, si tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina. Sí. no, Yo te hablo de los pacientes no diabéticos. No, pero el paciente diabético, de hecho, que va a tener alteraciones hepáticas, porque el mismo mecanismo que tiene la resistencia lo tiene la diabetes para formar el hígado graso. ¿No? Sí, pero ¿sería mejor utilizar una metformina ahí o sería mejor? No, si es diabético, no, Con el hígado diabético graso. los GLP-1 a la cabeza. Los GLP-1. Sí, los GLP-1. Semaglutide, liraglutide, y ahorita la filcetamida, excelente. Si va diabetes con hígado graso, excelente. Pero, si tiene plata, ahora. Y para prevenir diabetes está en pre, No existe prediabetes. Lo que existe es resistencia a la insulina. Algunos endocrinos consideran esto como una prediabetes. Algunos dicen no es una prediabetes, es otra entidad. Pero ahí sí hay discrepancia, ¿no? Pero esto de la resistencia a la insulina, si no te tratas, esa resistencia a la insulina te lleva a la diabetes, ¿no? Entonces ya las aminotransferasas y las fosfatasa alcalina y la GGT son enzimas colestásicas, ¿no? Se producen en los colangiocitos, ¿cierto? En la membrana de los colangiocitos. Cuando están elevadas esas, la fosfatasa y la GGT,
hay algo obstructivo, colestásico, por eso se llaman enzimas colestásicas. Si está aislada solo la fosfatasa alcalina, ¿es colestásico también? No, porque la fosfatasa alcalina puede estar elevada por muchas causas. En el embarazo, por ejemplo, la placenta produce fosfatasa alcalina, los viejitos producen fosfatasa alcalina, o algún cangrejo en el hueso también produce fosfatasa alcalina. Una insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. ¿Y la GGT elevada sola? No, la GGT elevada sola es una enzima que puede estar elevada en obesidad, por ejemplo. Es un marcador inflamatorio. ¿Ya? La gamma glutamina transperidasa es un marcador inflamatorio. O sea, puede estar, si está solita elevada, si es gordo, ya es por eso. Si de repente tiene hipertensión o por ahí, también es por eso. Porque todos esos procesos estresantes producen inflamación. Pero si están elevadas las dos, sí, las dos, FA y GGT sí tienen que pensar algo obstructivo allá. ¿Ya? Si tú tienes algo obstructivo, ¿no? FA y GGT elevadas, lo primero que tienes que hacer es mandar una ecografía, ¿no? Para descartar justamente esta parte obstructiva, ¿no? Una ecografía. En el mejor de los casos, la ecografía te va a decir un cálculo en el coledón que está provocando todo esto, la ictericia, la colestasis, ¿no? Pero a veces la ecografía te dice, está normal. ¿Qué pensarías ahí? El paciente tiene FA y GGT elevadas, tiene prurito, le pica todo el cuerpo, está con astenia, está cansada, es mujer. Una palabra Algo inmunológico, puede ser la CBP. Entonces le mandas una colangioresonancia. No. Ahora, ojo, la ecografía no es muy sensible para verte cálculos en la vía biliar. Porque puede haber un cálculo más arriba, sí es cierto, que se está provocando todo eso. Entonces, si la ecografía sale que no hay nada, le tienes que mandar una colangioresonancia. ¿No? En la colangioresonancia, en el mejor de los casos, te dice que hay un cálculo en la vía intrahepática. Se acabó el problema. Tratamiento seco. Colangiopancreatografía, retroendoscópico. ¿No? ¿Están escuchando, no? Pero si te dice que no hay nada, y si te dice vía biliar impresiona arrozariamientos. ¿Saben lo que es un arrozariamiento? ¿Alguien se va a la iglesia? ¿No? ¿Nadie? ¿Son católicos? Sí, conocen el rosario, ¿no? Sí. Los dibujitos, ustedes tenían pelotitas. Así se ve en una colangioresonancia cuando hay un CBP o un CBP por colangioresonancia. Sí, CBP por colangioresonancia. Arrozariamiento. Con ese. Arrozariamiento. Imagen. Bien. Estos son cálculos. Cálculos. No son cálculos. Son cálculos. Acá. No sé si llegan a ver acá. No, hay que tener un ojo bien. Yo sí lo veo. Acá hay como una hiperdensidad. No, todo es hiperdensidad, pero ven acá se ve mejor. No sé si lo ven acá. Acá se ve mejor. Ahí, un poquito ahí. Debería haber un cálculo ahí, ¿cierto? Una imagen hipodensa, pero no hay nada. Entonces, ¿ves eso? El paciente, acá hay otro. ¿Ven acá cómo está como estelosado? Sí. Ya. Y no hay cálculos acá adentro.
Entonces, ven eso, no hay cálculos, el paciente, la clínica, la colestasis, CBP. ¿Ya? Ahí tienen que mandar marcadores inmunológicos, ANA, asma, IGF 180, IGF 480, que son más específicos y bueno, hacen su diagnóstico. El tratamiento, lo que es con la quinta biliar primaria, es evitar que las bilirrubinas sigan elevando y el paciente se torne cirrótico, porque el CBP te produce cirrosis hepática, ácido dulce desoxicólico, y se le da tratamiento para el público también, colesteramina, oleocetiricina, y van bien con eso. Yo estoy manejando mucho con CBP, de hecho la resonancia que me llegó, me había descuadrado, me informa como una hepatopatía, me descuadró, porque yo tenía la idea de que no se ve, pero la rezo viene y hepatopatía crónica, pero no cuadraba porque las FA y las GGT estaban elevadas. Cuando es hepatitis autoinmune, las transaminases están elevadas y no la FA y la GGT. Pero en ese caso estaba elevado eso, la FA y GGT. Pero felizmente que la abuelita trajo las placas. Entonces, en las placas me parecía que habían piedras. Yo la verdad veía piedras, porque es mejor verlo en una imagen dinámica. Ahí se ve mejor la estenosis. Y lo llamo al que hizo la resonancia. Y me dijo, ¿puede revisar? Sí, había revisado y al rato vi cifras y hay unas estenosis. Era más serio. La vieja estaba entrando. Entonces, no todo colestasis es obstructivo, ¿no? A eso mismo, ¿ya? Sino también puede ser inmunológico. Y si hay leucocitosis, ya pues, si hay leucocitosis con colestasis, tienen que pensar ya en que esta obstrucción ha provocado infección con angitis, ¿cierto? Con la angitis. Entonces, en las inmunológicas puede haber leucocitosis, pero no es tan marcada. Pero si ustedes ven leucocitosis de 15.000, 20.000 en un contexto de una colestasis, FA y GGT elevadas, sí tienen que pensar en que hay colangitis, más aún si hay una piedra, ¿no? Si hay un cálculo. ¿Los tumores producen colangitis o no? Por ejemplo, un tumor en la vía biliar. Claro. No. Sí. Los tumores, eso es lo típico, que a pesar de que producen obstrucción, no producen colangitis. ¿Ya? ¿Por qué? En realidad hay varias teorías. Una teoría que no es la más aceptada, es que hay un reflujo de bilis cuando hay obstrucción por un tumor. El mismo tumor hace ese mecanismo, un reflujo de bilis que hace que no se estanque la bilis. Cuando la bilis se estanca, el estancamiento es un factor de riesgo para colonización de bacterias. Entonces, el tumor hace que no se estanque la bilis. No se sabe por qué, pero el mecanismo de estancamiento solo se da en la colonización. Y ese estancamiento produce crecimiento bacteriano. Y entonces produce colangitis. Si hay colangitis en un contexto de obstrucción, tiene que hacerse una cepa urgente con antibiótico terapia. Hay una clasificación de Tokio, por ejemplo, para la colangitis. ¿Ya? La clasifica leve, moderada y severa. De acuerdo a eso es el manejo. Pero a la cabeza son antibióticos y de sustitución. Septicolanco, patacografía, glucosa. Si ustedes ven trombocitopenia o plaquetopenia, ¿no? En el contexto de un paciente ictérico, ven anemia macrocítica, hipertrómica, ¿no? Inversión albúmina globulina. Ese hemograma ya nos está orientando a cirrosis hepática. ¿Y por qué hay inversión albúmina globulina en el cirrótico? Las proteínas totales
Son las proteínas que tenemos en la sangre, ¿cierto? La proteína total más, o la más abundante, ¿cuál es? La albúmina, ¿cierto? La albúmina. Las globulinas son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces, pero dijimos que en el paciente cirrótico la albúmina está venida a menos, ¿cierto? Entonces no hay albúmina. Pero sí hay hipergamma-globulinemia en el cirrótico. ¿Por qué hay hipergamma-globulinemia en el cirrótico? O sea, las inmunoglobulinas, la A, la E, las que ustedes conocen, están elevadas. ¿Por qué? Porque el paciente cirrótico es un paciente inmunológicamente susceptible, pues, inmunodeprimido, ¿cierto? Entonces, como es inmunodeprimido, todas las inmunoglobulinas van a estar disparadas. ¿Para qué? Para tratar de que este paciente no se infecte, no se enferme, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si a eso le sumas de que el proceso inflamatorio que produce, que le está provocando la cirrosis a nivel del hígado también inhibe la producción de albúmina, ¿cierto? Entonces van a ver las globulinas más arriba que las albúminas, ¿cierto? Entonces, del diferencial de proteínas totales, la albúmina va a ser menor que las globulinas. A eso se llama inversión albúmina-globulina. Cuando ustedes ven inversión albúmina-globulina, plaquetopenia, anemia macrocítica hipercrónica, ya lo está orientando a cirrosis. Le toman una ecografía al paciente. En la ecografía, el hígado te lo pintan como un hígado disminuido de tamaño, micronodular, esplenomegalia, cirrosis. No es tan fácil diagnosticar la cirrosis, ¿sabes? Yo te lo planteo así, todo lo que me dice el libro, pero a veces no todo lo que dice el libro viene en los pacientes. A veces hay pacientes que llegan con plaquetopenia y sin nada más. Y como es plaquetopenia, gasto tiene que ver. Y a veces es una PTI, una fórmula trombocitopénica femenina. Pero también que la técnica del paciente y los antecedentes que haya tenido en el paciente. Pero sí, pues, la historia clínica es importante, ¿no? Es importante. Sí. El TP también te orienta a un proceso crónico, ¿no? Si hay el laboratorio que les dije, más un TP prolongado, obviamente el cirrosis hepática. Hojas C3. A mí me tocó hojas C3. Había tocado ingeniería hepatitis gratis, bueno, hepatitis A, la cual es... ¿Me están entendiendo? La hepatitis A es una inflamación en el hígado producida por un virus ARN de la familia Picornaviridae, la cual es transmitido fecal oral, la cual su espectro clínico va de formas asintomáticas o poco sintomáticas a formas agudas, o también muy extremas que pueden ocasionar hepatitis fulminante. Esta es una infección autolimitada y no puede evolucionar en crónico. La hepatitis B es una infección sistémica causada por un virus ARN parcialmente bicatenario de la familia Picornaviridae, transmitido. ¿Cuál es el porcentaje de hepatitis autoinmune de la hepatitis? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentajes? Sí, es el 1%. 1%. El 1% de pacientes con hepatitis A pueden hacer hepatitis fulminante. ¿Y qué cosa es la hepatitis fulminante? Es obligado parte del hígado necrótico. Bueno, parte de todo el hígado parénquima está necrótico avanzado. ¿Cómo? Las funciones hepáticas están todas. ¿Alguien sabe? Encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. ¿Qué más? Línea R baja. ¿Qué más? Hay una probabilidad de muerte por el tiempo. Esas dos más en un hígado sano. ¿Ya? O sea, en un hígado con cirrótico. ¿Ya? Esas dos que dijiste más en un hígado cirrótico. Eso es hepatitis fulminante. Y esos pacientes se van a UCI y la mortalidad es alta. ¿Cómo sabes que un paciente con hepatitis A se puede convertir en una hepatitis fulminante?
si es la menos complicada, por decirlo así. Porque todos sabemos que hay hepatitis A, o alguien no. Si no ha tenido hepatitis A de niño, asústense. Porque la hepatitis A en adultos es bastante mortal. Entonces, ¿qué te está diciendo? No sé, pasó de hepatitis A. Ah, ya, sí. Bueno, ¿cuándo se ve? Bueno, creo que fue El TP. el TP, claro. El TP. Si el TP se prolonga, asusta de una hepatitis A. La hepatitis, todas las hepatitis se van a producir dolor abdominal, fiebre, malestar, náuseas, como un resfrío. Pero si el paciente cursa con mucho dolor abdominal, tómale un TP. Un TP, está muy deshidratado, tome un TP. Si ese sale prolongado, ahí sí asusta. Mándalo a un cirujano. Ahora, la hepatitis B, como decía, es una infección sistémica causada por un virus ARN parcialmente catenario de la familia Hepagobilae, transmitido por vía parenteral sexual, la cual puede producir una hepatitis aguda y crónica. Bueno, la infección se considera crónica ya cuando el antígeno de superficie del HbA-CAG persiste en el paciente por más de 6 meses. Esta hepatitis también abarca un 15 a 40% de personas, las cuales hacen progresar a una cirrosis, a una descompensación hepática y esto llevar a la muerte, lo cual conlleva una prevalencia de alta tasa de mortalidad y además está asociada a oncogénica, ya que su infección crónica es elevada a 25 a 37 veces producir un carcinoma hepatocelular. La hepatitis C es una infección por virus ARN también de la familia Hepagobilae, transmitido principalmente por vía sanguínea. Esta está asociada o caracterizada por su alta tendencia a proliferación. Y esta la hepatitis es la que muestra un problema de salud pública mundial, ya que también abarca 71 millones de personas en el mundo, que sería un por ciento, y asociada a muertes de entre 1900 y 2000 causas secundarias por cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles de esas hepatitis que vas a hablar se pueden curar? A mí te enseñaron que los virus no se matan, ¿cierto? No se ve. ¿Los virus se matan o no se matan? No. No se matan, ¿cierto? A mí también me enseñaron eso. Pero ¿cuáles de estas hepatitis se pueden matar? ¿Por qué? Porque actúan dando una situación. Porque actúan en solución. Las otras se meten en el núcleo. Todos los virus que actúan a nivel de citosol se pueden matar. Ya cuando se meten al núcleo, ya pues. Sí, la hepatitis B también es causada por otro virus ARN, pero esta requiere a su vez la presencia del virus B, ya que para poder replicarse necesita el antígeno de superficie HbA-CG, que esto lo toma como una envoltura viral para protegerse. Este virus ARN pequeño envuelto circular, el monocatenario con una probabilidad negativa, defectuoso en un satélite con una cíclica HB, la cual, como ya le dije, está asociada al antígeno HbA-CG para poder entrar en el núcleo y liberarse del virión completamente. Esto debido a la célula hepatocita infectada por el virus B. Y él, a su vez, utiliza el ADN polimerasa 2 para poder replicarse en un hepatocito ya infectado. Y la hepatitis E es una infección también aguda causada por un virus ARN, principalmente de vía fecal oral. Esta es parecida a la hepatitis A, pero frecuentemente se da en zonas deficientes de saneamiento o en personas inmunodeficientes. Eso no hay acá en el Perú. No. América no hay. Pero también abarca varios fenotipos, pero este virus es asociado Ya con todo esto de la globalización, pero todavía no lo diagnosticamos. Ya bueno, como decía, este virus es perteneciente a la familia Hepagobilae o su familia Orthoperimeae, especies el virus Balayani, anteriormente Orthovirus A, la cual, y también el virus Ese virus está en la África subsahariana.
Ajá. En Asia. Y acá mayormente Teóricamente. está en los camellos, que es a camellos. Aunque acá hay camellos. He escuchado que esa hepatitis C en pacientes gestantes del tercer trimestre puede ser fulminante Es el trimestre de la gestación. de la gestación. Bueno, y como lo dijo el doctor, el virus en realidad tiene sus subtipos en 8 fenotipos. El que está en camellos es el fenotipo 7, el cual está asociado a personas que pueden consumir carne o leche de camello. El fenotipo 1 No se consume leche de camello. no, Leche de cabra, sí. ¿Qué te produce la leche de cabra? ¿cómo? ¿Qué te produce la leche de cabra? Bueno, de estas, las que son transmitidas por vía oral son las, a excepción de la hepatitis C, ¿cierto? Son las más buenas, porque son posibles. ¿Acaso lo que nosotros hacemos diariamente es hacer el descarte de la B y C? Que sí hay en América, al menos en nuestra zona, es lo que más abunda. Sobre todo acá en el Perú, en la parte de ceja de seno, hay bastante hepatitis C. Antes no se tenían los cuidados necesarios para la transfusión. Los pacientes hacían mucha hepatitis B por transfusión, pero ahora hay un protocolo específico para evitar justamente eso. Ya bueno. Ahora, como es que la hepatitis virales, la A se transmite vía fecal y su breve incubación es de 15 a 50 días, pero en promedio es 28 días. Sabemos que para esta hepatitis hay vacuna, son 2 dosis en un intervalo de 6 a 12 meses. Se puede dar en niños menores de 6 años a un 30% sintomáticos, pero mayores de 6 años puede ser 70% sintomáticos y más agravadas. Y aquí el diagnóstico por una infección aguda es en hemoglobina M. La mortalidad es menor a 1% de esta hepatitis. La hepatitis B, como ya dije, es parental y sexual. También hay vacunas, se recomiendan 3 dosis y mayormente se da en adultos, el menor del 100% se da en adultos incompetentes que planifican hacer una infección crónica y el 90% si es el contagio perinatal. El riesgo de estas puede darse en cirrosis de 8 a 20% en 5 años y un carcinoma de 2 a 5% anual. Esta sí presenta manifestaciones extrahepáticas como la poliartritis nodosa y la glomerulonefritis. Y en el Perú la prevalencia nacional es 0.4%. La hepatitis C también es parenteral. Esta sí ya no tiene vacuna, pero el periodo de incubación es de 2 semanas a 6 meses y en promedio 45 días. Una depresión espontánea de 15 a 45% en los primeros 6 meses y el riesgo de cirrosis aquí abarca entre 15 a 30% a 20 años. Y así en el Perú el fenotipo 1 es el más frecuente, en 85% el fenotipo 1A es el más prevalente. Y también tiene manifestaciones extrahepáticas que es la crioglobulinemia, diabetes, linfoma y síndrome de Sjögren. Después una paciente llegó con el síndrome del ojo seco, le dicen el Sjögren. Sí. Igual llegó con Sjögren y al final tenía hepatitis C. Bueno, son manifestaciones de la enfermedad. Se trató la hepatitis C, se desapareció el Sjögren. La hepatitis D también es parental y es similar a la B, como ya dije, tiene que estar asociada a este virus, pero no se puede infectar por sí solo. También requiere el antígeno de superficie. Tiene 2 formas, la sobreinfección, que trata de cuando el paciente tiene el virus B y se infecta del virus D, pero puede llegar a ser crónico porque puede hacer fibrosis hepática y una carcinoma hepatocelular. Y la coinfección es cuando los 2 virus entran a la célula del hepatocito al mismo tiempo y se puede recuperar el 90% espontáneo y otros 5% pueden hacer hepatitis fulminante. Y el genotipo 3 está en América del Sur Y es el más agresivo. Y en el Perú su prevalencia es del 0.15%. Obviamente no es estadística la prevalencia. ¿De dónde sacamos la prevalencia? De un libro. Obviamente. Pero
Te digo de quién, luego me lo dices, porque yo sabía que era más. ¿Más? Era 0.35. ¿No? Pero 0.35 es la última que me acuerdo del año pasado. Luego me decían si es prevalente. Ya. Y el virus Era más incluso en lo de. sí, y el virus E tiene dos genotipos. Como ya dije, tiene 8 genotipos, pero aquí abarcamos el 1 y el 2, que solo es humano vía oral, fecal oral, que sale en epidemias, y el genotipo 3 y 4 son zoonóticos, o sea, están en cerdos y jabalíes, porque también hay consumidores de esta forma, y la mortalidad es en embarazadas del genotipo 1, entre el 10 al 15 al 25%, entre el 2 al tercer trimestre. Y en el Perú predomina el genotipo 3. Su prevalencia es entre el linaje del 10 al 15%. Y esto se puede planificar a trasplantes como VIH y hematológicos. En estas también hay vacunas, pero en Chile. La sintomatología de la hepatitis A, en este caso, su principal vía de transmisión suele ser fecal oral, o sea, por alimentos contaminados o agua contaminada. Entonces, este pasa al esófago, se va al estómago, y el pH gástrico no le va a hacer nada porque, como bien sabemos, las bacterias y virus, algunos tienen membrana lipídica, pero el pH, este virus no presenta una envoltura, presenta una cápside proteica muy resistente que le permite resistir a ese ácido clorhídrico que presenta el estómago. Entonces, una vez que pasa del estómago, se dirige al intestino, el intestino atraviesa la mucosa intestinal y se dirige por la circulación portal. A ese paso de la circulación del virus, por la circulación se le conoce como viremia. Una vez que se transporta por la circulación portal, se dirige al hepatocito porque son virus hepatotropos. Una vez que se coloniza dentro del hepatocito, solo se queda en el citoplasma y, libera su material genético, que es el ARN, y le manda señales o un manual de instrucciones al ribosoma para que produzca sus proteínas virales y se replique, ¿no? Una vez que se replica, este tiene que ser eliminado a través de la bilis en el intestino y excretado por las heces. Hay un dato muy importante, y es que el pico de eliminación máximo, el pico máximo de efectividad lo hace 2 semanas antes de que aparezca la ictericia. Y bueno, tenemos que también saber que no es un virus citopático, sino que el daño lo produce el sistema inmunológico. O sea, los linfocitos CD8 son los que atacan principalmente a estos hepatocitos infectados y lo destruyen. Una vez que lo destruyen, estas transaminasas se liberan a la sangre y por eso es que salen elevadas en los exámenes de laboratorio. Pero estas transaminasas suelen salir elevadas 10 a 20 veces de sus valores normales, ¿no? A diferencia de otros factores de riesgo. Y como último paso sería la victoria final hacia el sistema inmunológico. Las hepatitis peligroso, como dices tú, las transaminasas incluso sobre los mil. Sí, sobre los mil de TGO, TGP, incluso 10.000. Incluso con la intoxicación por medicamentos. Claro, cuando tienen, por ejemplo, incluso más que la intoxicación por el alcohol. Cuando tengan ese tipo de transaminasas sobre mil, descarten la parte viral a la cabeza. Si no es ninguna de estas virales, sobre todo la base, la parte tóxica. El consumo de tóxicos también eleva las transaminasas, el paracetamol, por ejemplo. Y bueno, el último paso, que es, como es una hepatitis A de aguda y autolimitada, en este caso siempre el sistema inmune le va a ganar al virus de la hepatitis A y se restaura o se recupera el paciente dentro de 2 a 6 meses aproximadamente, ¿no? Y el paciente, a partir de eso, adquiere inmunidad para toda su vida. La fisiopatología de la hepatitis B, acá es diferente, la vía de transmisión es parenteral, o sea, ingresa por sangre infectada, ¿no? Como por ejemplo los pacientes drogadictos, los que nos comparten también transfusiones de sangre o incluso personal médico, ¿no? Hay muchos drogadictos endovenosos, o adictos a la droga Solo endovenosa. son algunos. Ojo, aquí la principal causa de hepatitis B son transfusiones, hinchas. El personal de salud sí es frecuente, se pinche, porque no tienen vacunación. Entonces, una vez que ingresa el virus a la sangre, se dirige por el torrente sanguíneo hacia el hepatocito. Son hepatotropos, se dirigen al hepatocito, pero necesitan un receptor que es el NTCP para poder ingresar. Este receptor es el polipéptido cotransportador de tabacolato de sodio,
y a través de este receptor ingresan al hepatocito. Una vez que ingresan al hepatocito hacen algo diferente que la hepatitis A, porque estos integran su ADN en el núcleo ¿cómo se llama?, del hepatocito, y esto es lo que le permite persistir por toda su vida en el paciente, porque los fármacos antivirales solo van a servir para disminuir la replicación de él, lo van a mantener dormido nada más. Entonces, una vez que se integra el ADN, ¿no? Este le envía señales al cromosoma para que produzcan sus proteínas virales, además de sus antígenos, que en este caso produce son el antígeno de superficie, el antígeno core y el antígeno de replicación. Es así como se da la replicación del virus. Pero también tenemos que seguir entendiendo que el virus no es citopático. Lo que provoca el daño, la inflamación, es el sistema inmunológico. Los linfocitos TCD8 atacan a los hepatocitos infectados y por lo tanto liberan proteínas dentro de la sangre. Y a diferencia también de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B tiene una fase crónica, ¿no? Tiene una fase crónica, por lo que va a provocar una inflamación constante, una inflamación crónica, y esto va a llevar a que en el espacio de Irice se encuentren unas células estrelladas o células de hito, y estas van a ser activadas y por lo tanto se van a convertir en miofibroblastos, y estos miofibroblastos van a producir colágeno, por lo tanto producen puentes fibrosos y como consecuencia te llevan a la fibrosis. Con el paso de los años se puede llevar a una cirrosis y se sigue evolucionando a un carcinoma hepatocelular. ¿Qué recuerdan las células de hito? Vitamina A. ¿Dónde está? El espacio de Irice. La fisiopatología de la hepatitis C, también la vía de transmisión suele ser parenteral o transfusión sanguínea. O infectada, lo mismo que ingresa, pero hay otras vías menos comunes, como puede ser la vía sexual o la vía vertical, ¿no? Pero solo un 5% de los casos suele ser la vía vertical, que es de Magdalena. Entonces, una vez que se dirige por el torrente sanguíneo, se va al hepatocito, se va al hígado, entra al hepatocito y libera su material genético, que es el ARN. Este material genético lo que va a hacer en el hepatocito es que va a producir sus proteínas virales, pero este ARN es como una impresora mala porque produce copias o variantes, miles de variantes que no suelen ser iguales, porque trata de copiar el virus, pero no lo copia bien. Entonces esas miles de copias que produce no le alcanza al sistema inmunológico para poder atacarlas a todas al mismo tiempo, y por lo tanto es que, se puede llegar a una fase crónica, ¿no? Por eso es que los pacientes con hepatitis C, en un 55 o un 85% de los casos llegan a una fase crónica. Y por eso en esa fase crónica se puede dar la inflamación crónica, ¿no? Y la activación de las células estrelladas, y como consecuencia de todo eso, que produce el colágeno y la fibrosis en el paciente, ¿no? ¿De dónde ha sacado esos enunciados? La inflación. Bueno. ¿Dónde sacas esos enunciados? Bueno, todo eso de las vías internacionales de PubMed. De las vías de inteligencia artificial. Ah, esas imágenes. Sí, inteligencia artificial. La información es de PubMed. Está bien, pero ya está bien, sí. La fisiopatología de la hepatitis B también va a ser por vía, la vía de transmisión es vía parenteral, ¿no? Vía circulación infectada, pero acá necesita el virus de la hepatitis B, que específicamente es un antígeno de superficie, porque a través de es que va a ingresar el hepatocito y también necesita el mismo receptor que el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, que es el NTCP, ¿no? A través de este mismo receptor ingresa al hepatocito, y una vez que ingresa al hepatocito libera su material genético, pero este virus es vivo porque, agarra a la ARN polimerasa 2, que es la humana, y a través de esta produce manda señales al ribosoma para que produzca sus proteínas virales, además de producir esas proteínas, también produce sus antígenos, que es el antígeno delta grande y el antígeno delta pequeño. A través de esos antígenos son muy importantes porque estos antígenos le van a permitir tanto la replicación, el pequeño, y el grande va a permitir la ensamblación para que se vaya a infectar a otros hepatocitos. Y como mecanismo final, ¿por qué es grave en este caso el virus de la hepatitis D? Porque produce un daño tanto citopático en la fase aguda como también un daño inmunomediado por el sistema inmunológico en la fase crónica. Ahora sí vamos a ver sobre la proteína. Cargan un pozo, cargamos.
¿Qué? Cárcamo, Cárcamo. Cárcamo. vos. Ya, cárcamo. Sí. Bueno. La fase clínica, ahora vamos a hablar sobre la fase clínica de la hepatitis A, la cual, como comenté, la fase de incubación tarda entre 15 a 50 días. Esta hace una respiración viral silenciosa y es de alta efectividad fecal a través de La clínica no es parecida a la Solita, claro. Sí. Fiebre, malestar, cosas, Anorexia. dolor, dolores de piel. Se puede confundir con un proceso gripal. Sobre todo, ¿cuál es el más específico? El signo más específico. Todo esto, La fiebre, el dolor. el dolor. El dolor en el famoso derecho es el signo más específico. El resto puede incluso faltar. El dolor y la anorexia incluso. El niño no quiere comer. Incluso ese dolor, si va aumentando en el transcurso de los días, ya te exige que le pidas un DP químico. Ya, y el resto. Y habla de la hepatitis B, de la La hepatitis B, su fase de incubación es de 30 a 180 días. En la fase aguda es sintomática, que puede presentar náuseas, vómitos, altralgias y hemorragias. Y vamos a ictericia. Esto se basa cuando ya están elevadas la ALT o la AST. La evolución se da en dos caminos: la transfusión, la curación, o la B, que es la cronificación, que lleva 4 fases, la cual es la fase inmunotolerancia, la cual tiene una alta replicación viral. Aquí abarca el HBA positivo y el ALT aquí sale normal. Hay un poco de daño hepático y es una frecuente infección perinatal. En la fase inmunoactiva tenemos la elevación de la ALT ahora sí, y hay una macroinflamación hepática, hay una respuesta inmune intensa y aquí ocurre mayor destrucción del hepatocito, fase hepatocelular. En la fase del portador inactivo, aquí el antígeno HbA1c está positivo, y hay un ADN viral bajo y el ALT normal. Aquí hay una persistencia viral con mínima actividad inflamatoria. Y por último, en la fase de reactivación es cuando aumenta nuevamente la replicación viral, hay una eliminación de transaminasas y hay una progresión de fibrosis. Bueno, la hepatitis C, la fase aguda, fatiga, crónica, fiebre de malestar. La hepatitis D. La alergia, como dije, la alergia con infección. Esto debido a la infección simultánea entre los dos, la cual se asocia, ¿no?, para poder entrar al Hepatocelular con cronicidad, ¿cierto? Claro. Hace una cronicidad. Esto hace a que llegue a una hepatitis aguda más severa entre los dos, pero es menor conocida como leve. En la sobreinfección, esta ya, como lo comenté, es sobre un paciente que se infecta de B cuando está en un virus B crónico, pues ya avanzado. Tiene una alta probabilidad de hepatitis fulminante y de rápida progresión a cirrosis hepática o también a carcinoma hepatocelular. En la E, la fase clínica es igual que la A, pero mayormente aquí el virus E primero tiene que infectar el tracto gastrodigestivo para luego ir al tracto de infección portal y ya infectar el hepatocito. Siguiendo con el diagnóstico de la hepatitis A, primero vamos a ver la clínica, que va a haber un dolor epigástrico, y entre los signos clásicos tenemos ictericia, poliuria, hepatoria y hepatomegalia. Y en cuanto a los hallazgos laboratoriales, va a haber un aumento de lo que son las transaminasas, en una elevación de más de 500 niveles. Las bilirrubinas también van a ser aumentadas en más de 1.2 mgl, y entre otras encontramos un aumento de la fosfatasa alcalina. Pero Entonces, ustedes ahí, los laboratoriales, aplican su factor R. Si el factor R sale más de 5, no es posible. Lo que tienen que descartar, virales. Lo más frecuente, si es niño, garantizado. Si es si son adultos, la hepatitis B y C. Háblame de la hepatitis B y C. El resto no tenemos esta cosa. en cuanto a la hepatitis B, tenemos A, B y C, es lo más frecuente. Tenemos que ver 3 tipos de antígenos. El antígeno de superficie,
que indica la infección actual, también el anticuerpo contra la superficie y por último el anticuerpo contra el núcleo. Hacemos el cribado y si todos salen negativos, ¿Cómo pues haces el cribado inicial? Porque primero vemos si el antígeno de superficie es positivo. Luego pasamos al anticuerpo contra la superficie. Este puede salir positivo o negativo. Y depende de eso, si es que sale positivo, pasamos al anticuerpo contra el núcleo, para ver si es que el núcleo está afectado o no. Y ya, en caso, viendo lo último positivo, entonces hablaríamos de una infección crónica, que esta es más de 6 meses. O si no sale positivo, el anticuerpo contra el núcleo es una hepatitis aguda, que puede soportar de 2 semanas hasta menos de 54 meses. Y luego también vemos otra manera de distinguir es mediante la aguda se va a caracterizar por un aumento de las transaminasas y con ictericia. Y en cuanto a la crónica, como dije, va a ser más persistente, más de 6 meses. Y luego tenemos que hacer el seguimiento con lo que es carga viral, transaminasas y el estado de la HB. ¿Sí? En cuanto a la hepatitis C, aquí primero vamos a ver los anticuerpos. Si estos anticuerpos salen positivos, entonces pasamos a ver la carga viral. Y aquí depende, si la carga viral es positiva, entonces es una infección aguda o crónica. Si la carga viral, el ARN sale negativo, entonces la infección ya está resuelta. Por otra parte, si nos sale el anticuerpo negativo y el ARN positivo, puede ser que el anti-VHC ha sido un falso negativo, un falso negativo, y hoy una infección aguda por VHC temprano. Y ya, también la hepatitis C se recomienda hacer un cribado, un tamizaje a todas las personas mayores de 18 años o que tengan los siguientes factores de riesgo, como son niños nacidos por madres infectadas, reclusos, personas que se inyectan drogas, pacientes trasplantados y personas infectadas por VIH o por el virus de la hepatitis. En la hepatitis C, para esto previamente tiene que haber una hepatitis, para la hepatitis C previamente debe haber una HB positiva. las guías del MINSA, para que es el concepto de tiene que ser positivo, tiene que haber una infección previa. Y luego pasamos, si es que es positivo, entonces vamos al doble estándar, que es la confirmación activa por PCR. Y esta nos indica si es que la hepatitis está activa o no está activa. Y finalmente, en la hepatitis C, también hacemos un perfil hepático y lo importante aquí son las pruebas serológicas. En la anti-HE por primero vemos la IgM, que es poco, y la IgE es cuando la persona ya ha tenido la inmunidad. Y por la biología molecular tenemos al ARN VHE. El diagnóstico aquí es la confirmación aguda contra anti-VHE con la IgM positiva, y los inmunosuprimidos vamos a encontrar el ARN, el VHE positivo. Villalobos niños. Bien, para terminar vamos a hablar del tratamiento. Bardales Torres. Ya, bien, en cuanto a la hepatitis A, el tratamiento va a ser más que todo sintomático de su parte, ¿no? Ya que la hepatitis A se va a ir eliminando, pero va a permanecer por el resto de la vida. Ahora, en cuanto a la hepatitis B, la hepatitis aguda más que todo no va a requerir antivirales. En todo caso, si es que va a requerir antivirales cuando la hepatitis B aguda se ve juntamente con la hepatitis fulminante, ahí vamos a tener el entecavir o tenofovir. Ahora, el tenofovir se va a dividir en tenofovir diproxil fumarato y tenofovir a la fenamida. Del entecavir la posología es de 0.5 miligramos al día, y del tenofovir diproxil fumarato 300 miligramos al día y 25 miligramos al día. Ahora, ¿para qué son importantes estas dosis en el caso de la hepatitis crónica? En el caso de la hepatitis crónica vamos a tener los mismos fármacos y el interferón perfilado alfa, pero este no se recomienda tanto. Encima trabajamos con el entecavir, el TDF y el TAP.
Ahora, de estos tres, el más seguro vamos a tener que es el entecavir, ya que el entecavir vas a poderle darle a tu paciente en todo momento, así tenga daño renal, ya que según la guía nos menciona que tu paciente va a tener una tasa de filtración glomerular disminuida. En el caso del entecavir, vas a simplemente ajustar las dosis. Por ejemplo, si tenemos una tasa de filtración glomerular de lo que es de 30 a 49, simplemente le vas a quitar la mitad y le vas a dar 0.25 y así sucesivamente. Otro dato importante es que el TAP va a ser el más seguro a partir del tercer trimestre para el embarazo, y pues la duración en el caso de las antivirales de entecavir, TDF-TAP va a ser por toda la vida de soporte, y para el preginato el interferón previrado alfa por 48 semanas, ¿no? Pero no es tan recomendable. En cuanto a la hepatitis C, vamos a tener el sofosbuvir, el Bepalstabir, que va a ser una tableta al día por 12 semanas, el Becapavir, el Firentasvir por 8 semanas, 3 tabletas, y lo que nos importaría un poco más es el sofosbuvir, el Bepalstabir y el Boxilapevir. Esto se va a hablar únicamente cuando hay una cirrosis hepática compensada. En el caso de que hay una cirrosis hepática compensada, le podemos añadir la ribavirimina. Pero si es que no hay una cirrosis compensada, simplemente podemos tratar al paciente con el sofosbuvir o el Pastabir, ¿no? Por 12 semanas. Esto no se suspende antes de completar el esquema, y pues se considera una curación si el RUS a las 12 semanas sale negativo, no por tratamiento. Ahora, en cuanto a la coinfección por la hepatitis B, pues se va a seguir simplemente el tratamiento principal, y de la hepatitis D lo vamos a ver. Sí. En cuanto a la hepatitis D, pues vamos a tener el interferón perfilado alfa, pero como les mencioné, no va a ser tan adecuado. Tenemos otro fármaco que va a ser el BLV, me acuerdo decir que es el BLV, y bueno, ese se va a dar siempre y cuando la hepatitis D sea crónica, ¿no? Y por otro lado vamos a tener lo que es el entecavir, el TDF. Lo mismo, el interferón va a ser de 48 semanas, y lo otro pues se recomienda que sea por el resto de la vida, ¿no? Y bueno, en la hepatitis C, pues simplemente tratamiento de soporte, pero se le puede agregar la ribavirimina en el caso de que sea una hepatitis C crónica, ¿no? Y la duración va a ser 3 meses de tratamiento. Y eso sí. Había un joven hepática. Del Había un médico de la enfermedad.